Buenas noches, amados hermanos, qué bueno poder llegar a sus hogares a través de este medio, qué importante poder tener esta constante comunicación con ustedes, trayendo la palabra del Señor. Esta noche queremos hablar dos cosas que son importantes: uno, la misión de los 12, y otro, cómo se iban a sostener en esa misión. Para eso vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versos 5 al 8, claro, sin antes orar para poder pedir la bendición y la dirección del Señor. Acompáñenme en esta oración. Bendito Dios y eterno Padre, gracias por tu amor, tu cuidado, tu misericordia con y sobre nosotros. Es maravilloso saber que tú siempre estás al pendiente de nuestras necesidades. Hoy nos acercamos delante de tu presencia pidiendo tu cuidado, tu respaldo, tu bendición para esta enseñanza, que pueda ser de bendición y edificación para tu pueblo, para tus hijos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder usar este medio para llevar la enseñanza de tu palabra a aquellos que la necesitan. Oramos y nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para proclamar el Evangelio desde acá de la villa de San Juan, Zacatepeques. Si me acompaña, Mateo capítulo 10, versos 5 al 8, dice de la siguiente manera: A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: No vayáis por el camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, y limpiad leprosos, expulsad demonios. Esto es lo que el Señor Jesús instruyó. Las instrucciones de Jesús a partir de acá, del verso 5 hasta el verso 42, comienzan el segundo de los 6 grandes discursos registrados en el Evangelio de Mateo. En esta ocasión el tema no es la ética del reino, sino la misión cristiana. Y aquí vamos a volver a la pregunta que planteamos en el capítulo anterior, cuando dice: ¿cuáles de las instrucciones de este discurso se aplican solo a aquella misión de los 12 y cuáles se aplican universalmente hasta hoy en día? ¿Cuáles deben determinar los métodos evangelísticos empleados para los creyentes en todas las épocas? Es evidente que no pueden tener vigencia permanente, sino que solo se aplican a aquel momento puntual o a aquellas misiones llevadas a cabo por los discípulos antes de Pentecostés. Por ejemplo, la instrucción de predicar el Evangelio solo a los judíos. En esta parte era importante. Y una de las razones que yo pienso, esta era que ellos ya conocían algo de Jesús, ya conocían y ellos no podían quedar excluidos de ese anuncio, porque de alguna manera tenían prioridad, porque eran el pueblo. Dios siempre cumple eso. Dios siempre empieza por casa, y cuando en la casa no se atiende, entonces todo va cambiando. En este momento era una restricción temporal, pero más adelante son enviados, más adelante el Espíritu Santo los esparce, ¿verdad? En distintas partes de la tierra, y la iglesia va a crecer, pero eso va a suceder hasta Pentecostés. La diversidad de situaciones contempladas en este discurso ha hecho suponer a algunos comentaristas que se trata de una recopilación de parte de Mateo de diversos fragmentos de lo que Jesús enseñó. Eso lo vimos desde que hablamos en el Sermón del Monte. Lo que sí es importante en este caso es que hablemos de quiénes eran los beneficiarios de la misión. Jesús empieza su discurso poniendo restricciones al alcance de la misión. Los 12 deben dirigirse solamente a los judíos. Curiosamente, el Evangelio de Mateo es el que más enfatiza la incorporación de los gentiles con los propósitos salvadores de Dios. Por lo cual Mateo no se le debe acusar de ser un enemigo de los gentiles, al contrario. Él está abierto al que los gentiles oigan la palabra del Señor.
Y Mateo también destaca algo muy, muy importante, que es el hecho de que todos deben ser alcanzados con la palabra del Señor. Y así termina. Al final el Evangelio de Mateo habla de vayan por todo el mundo, vayan a todas las etnias, y eso lo mueve geográficamente a todo rincón del mundo. Entonces queda claro que el deseo del Señor era precisamente que todos estos que los judíos, en este contexto específico, en este capítulo 10 de Mateo, era que los judíos fueran los primeros receptores. Debería de anunciarse ahí, porque después de eso se iba a abrir, y ante la fe de ellos o la incredulidad de ellos, todo lo demás iba a resultar o iba a tener un alcance exponencial que más adelante se iba a extender a todo el mundo. Después de establecer los límites geográficos de la misión, Jesús explica en qué consiste la misión, y de eso es lo que quiero hablar un momento. Los discípulos tienen que llevar a cabo dos actividades. Por un lado, predicar. Era importante, todo el tiempo el Señor les enseñó cómo hacerlos. Por otro, deben efectuar la misma clase de poderosas obras sanadoras que caracterizaban el ministerio de Jesús mismo. Estos dos aspectos de su misión son complementarios, puesto que los profetas habían anunciado que el Mesías llevaría a cabo ambas cosas. La una no es completa sin la otra, pero estando presentes las dos, cada una es una confirmación o una validación de una hacia la otra. Lucas capítulo 9 verso 2 dice: luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino y sanaran a los enfermos. La instrucción en Lucas es un poco más escueta. Mateo la amplía a un segundo concepto, indicando 4 categorías de milagros sanadores: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos y expulsar demonios. Así demuestra Jesús a los discípulos que tenían autorización para llevar a cabo toda la extensa gama de milagros que que habían visto durante el ministerio de Jesús, y que habían visto al mismo Jesús obrar de esa manera. También es de observar que al describir los demonios como inmundos, Mateo enfatiza el carácter purificador y restaurador del ministerio de los discípulos, pues los leprosos y los muertos también eran considerados inmundos en aquel entonces. Un efecto limpiador. En el capítulo, cuando estudiamos el capítulo 8 y aparece el leproso, y el leproso le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme, el evangelista Mateo dice: al instante quedó limpio. Es esa limpieza que está hablando, y esa forma exponencial en que se evidencia el respaldo de Dios en la predicación del evangelio. Es decir, la validación del evangelio se hace también a través de estas señales de sanidades. En la misión, esta misión contrasta con la gran comisión de Mateo 28:20. Aquí en esta misión no incluye, aquí en Mateo 10, no incluye la orden de enseñar a la gente, como dice: hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles, como dice en el capítulo 28. Acá los discípulos deben proclamar la llegada del reino, pero no deben detenerse para instruir a los que abrazan el mensaje. La mayoría ya conocían la palabra, como le decía, porque eran judíos. En realidad Jesús mismo no ha acabado de enseñar a los 12, ni lo habrá hasta el final del ministerio terrenal, cuando expresó lo que dice allá en Mateo 28, por lo cual todavía no estaban en condiciones de poder instruir a otros, pero sí en la condición de anunciar el evangelio. La palabra predicar está emparentada con la palabra heraldo, es decir, los discípulos no salen bajo su propia autoridad para anunciar un mensaje que ellos mismos se han inventado,
salen en el nombre del rey para publicar y proclamar decretos. Deben predicar, su mensaje debe de anunciar que el reino de Dios se ha acercado, y deben hacerlo precisamente porque el rey está presente. Predicar el reino es inevitablemente, no se puede evitar. Predicar el señorío de Jesús, quienes lo reconocen deben someterse a su autoridad real. No podemos predicar el reino sin enseñar el señorío de Jesús, sin enseñar su autoridad. Cuando estudiamos el capítulo 8 y 9, veíamos cómo resaltaba en cada uno de los pasajes o eventos la autoridad de Jesús. Ahora aquí está hablando de la misión. En este caso, quienes no se someten al señorío de Jesús, siguen rindiendo homenaje al usurpador, al príncipe de este mundo. Si se obstinan en su insumisión o en su rebelión, a la larga se excluirán a sí mismos del reino eterno. Rechazar el mensaje de Jesús es rechazar el reino de Dios. También es una predicación de arrepentimiento y compromiso. Sin duda, Jesús da a entender que los discípulos deben proclamar el mismo mensaje que ya han proclamado Juan el Bautista y él mismo. Arrepentíos, como dice Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado, lo dice Marcos. Y puesto que se trata de una misión a Israel, es una predicación que anuncia la llegada de su rey, del rey esperado. Ha venido a los suyos deben recibir lo que harán con él. Por eso el evangelio de Juan va a decir: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es importante que entendamos esto. Estas señales milagrosas que vemos acá, leídos solo en el contexto inmediato, este versículo daría la impresión de que los milagros llevados a cabo por los discípulos solo tendrían que ser motivados por su deseo de validar el mensaje del reino. Debéis sanar enfermos, resucitar muertos. Y como lo demás que dice ahí el pasaje, dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. 4 cosas. Por supuesto, estos milagros son incuestionablemente señales válidas y valederas del reino, o que hacen visible el reino, constituyen la demostración fehaciente de que Jesús no es otro que el Mesías, y que Él se nos ha acercado, o que Él está tan cerca como el reino, porque Él mismo es el reino. Es decir, la cercanía de Él hace cercano el reino y hace sentir la seguridad de la presencia del Rey. Por otro lado, no podemos perder el contexto de vista o la otra dimensión es decir, no, este contexto en el que está hablando precisamente ahora es muy local, pero hay otro alcance que debemos de explicar. Mateo ya nos ha indicado que esta misión es una iniciativa que brota, como lo mencionábamos cuando empezamos este libro, de la compasión de Jesús. Así que los discípulos deben sanar a la gente porque llevan consigo la compasión de su Señor. No solo deben hacerlo por evidencia de un poder real, no solo para demostrar poder. Ese es un error que comete mucha gente, que piensa, y a veces el atractivo es noches de sanidades, de milagros, y el atractivo no es Jesús. Son los milagros, son las señales, y mucha gente se convierte por alguna sanidad o algo que pueda suceder, pero su fe no es tan sólida, porque a quien debemos acercarnos no es a la sanidad, sino al sanador, ¿verdad? Es esa presencia del Rey la que nos debe hacer cercanos al Señor. Si no comprendemos esta doble motivación, caeremos en la tentación de intentar manejar el poder de Jesús con solo la intención de validar nuestro ministerio y no con mostrar compasión a los demás. Entonces, si ningún discípulo
Ningún discípulo que siente la compasión de Cristo puede limitarse a predicar sin hacer lo que esté en su mano para atender las necesidades físicas, materiales o emocionales de a quien les está predicando. No podemos. De alguna manera el Señor nunca quedó callado o en silencio ante la necesidad de la gente. Por eso el contexto que antecede al enviar eso es la compasión. Jesús vio a la multitud como ovejas que no tienen pastor y tuvo compasión de ellas. El ir a predicar no es una tarea solo por cumplirla, sino que debe nacer de la compasión que nosotros mismos debemos sentir por aquellos que necesitan al Señor. Esto es lo que nos habla de los 12, de la misión que tienen, de las señales que tienen que hacer, que las señales no son para que ellos se luzcan, sino para mostrar compasión real, genuina de la gente que está pasando por tales necesidades. Pero de una manera interesante, de una manera muy sutil quizás, el Señor nos hace pensar inmediatamente en la segunda parte del verso 8 cuando dice en esta versión que le estoy leyendo: den tan gratuitamente como han recibido. Y en la Reina Valera dice: de gracia recibisteis y de gracia debéis de dar. Y sigue diciendo ahí: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni siquiera de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Aquí hay 3 cosas que quiero enfatizarles para concluir esto. Vamos a pensar primero. Primero vimos que hay una misión para los 12. El Señor los envió a predicar, con 2 características: predicar y las señales. Tanto predicar como las señales debían mostrarse a razón de la compasión y que encaja o que contrasta con la necesidad de la gente. Ven la necesidad, así respondan. Y seguidamente, sin terminar en el mismo versículo ahí, el Señor nos expone algo muy importante: el carácter gratuito del Evangelio. Después de explicar la misión de los discípulos, Jesús les dice cómo deben proveerse para ella. A primera vista nos parece contradictorio y necesitamos prestar atención a algunos detalles. Vea las cosas que se dicen acá. 3 cosas que les advierte Jesús. Los discípulos no deben cobrar por su ministerio. No deben cobrar. Número 2, no deben llevar consigo lo necesario para su sostenimiento. Y 3, deben confiar en que sus necesidades materiales serán cubiertas, pues el obrero es digno de su sostén. En esta parte es importante que entendamos el principio del Evangelio que no debería de tener costo. Y eso es una batalla muy constante cuando uno anuncia o predica el Evangelio. Hay tanto el predicador como los receptores del mensaje, tanto el que es invitado a predicar como el que invita a predicar, tienen que entender su rol en esto y no debemos de perderlo de vista. La premisa con la que el Señor comienza es diciendo: no se puede cobrar, no se puede cobrar. De gracia recibieron, de gracia den. Los bienes espirituales no están en venta. En Hechos 8:18 encontramos la historia de Simón. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Lo que en algunos llaman la simonía. No se vale, no se puede cobrar. Se ofrece gratuitamente y sin dinero y sin costo alguno. Dice Isaías 55:1:
Alguien tiene sed, venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis, dice esta versión. El poder y el poder de salvación, la salvación y la sanidad, la redención de la cruz y la regeneración del Espíritu, el don del apostolado y el poder para sanar, ninguna de estas cosas puede merecerse. Ninguna de estas cosas se ganan por méritos. Tampoco se pueden comprar, tampoco se pueden ganar, mucho menos vender. No se puede. Si los beneficios del Evangelio se entregaran a cambio de dinero, solo estarían al alcance de aquellos que pueden pagarlo. De hecho, la historia de la cristiandad está repleta de ejemplos de esta clase de aberrante comercio religioso. Porque sí, está escrito en la historia. Pero es una nota constante de la enseñanza bíblica. Una nota constante de la enseñanza bíblica es que son los pobres los que reciben el Evangelio. Esto mismo es lo que Jesús pudo decir a Juan el Bautista: a los pobres se les anuncia el Evangelio, dice allá en Mateo 11:5. Así como lo dice Isaías 61 y Lucas 4, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Esa es una premisa. El auténtico siervo de Dios se alegra al predicar y ministrar igualmente entre pobres y ricos, sin tomar en consideración el poderío económico de nadie, mirando solamente la necesidad de cada uno y la disposición hacia el Evangelio. Eso es lo que importa. El sacrificio de Jesús en la cruz lo hizo por amor a nosotros, no por otra cosa. Ahora, una vez establecido este principio de que no se puede cobrar por eso, surgen algunas preguntas que vale la pena prestarle atención. Uno, ¿cómo pues, verdad, tienen que vivir los discípulos? ¿Quién les dará de comer durante su misión? ¿Dónde se alojarán? ¿Dónde se quedarán a dormir? ¿Dónde se hospedarán? Entonces hablemos cómo no deben sostenerse los discípulos. Si no pueden cobrar por sus servicios, a lo mejor deben llevar consigo aquello que vaya a necesitar a lo largo de la misión. No, dice Jesús, tampoco deben sostenerse de esta manera. No deben llevar dinero en monederos para cubrir sus gastos, oro, plata, cobre. No deben llevar maleta o mochila con ropa, 2 túnicas, así dice la Escritura. No deben llevar un segundo par de sandalias o un segundo bordón, por si acaso se les desgasta el primero. Es decir, deben salir de viaje llevando consigo solamente lo absolutamente imprescindible para cubrir la primera jornada y confiando en que las demás le van a ser suplidas de parte del Señor. Una de las cosas que la Biblia nos va a enseñar es esta. Recuérdese, por eso le empecé hablando de la misión de los 12. La misión surge de la compasión, y la compasión se extiende a las señales y los milagros para poder ayudar al que está necesitado, al pobre, al que necesita. Entonces no está movida, no hay ninguna motivación económica para poder hacerlo. El mismo Señor y el apóstol Pablo lo enfatiza cuando dice allá en Filipenses 4:12 que sabe vivir en escasez y sabe vivir en abundancia, cuando hay y cuando no hay. Entonces, debemos de suponer que estas instrucciones tienen que ver con las necesidades puntuales de aquella misión. Y se las voy a mencionar. Número 1, la misión es urgente y debe llevarse a cabo con rapidez y eficacia. No hay tiempo para hacer provisiones elaboradas. Hay que, dice un autor, desembarazarse de la preocupación material a fin de dedicarse de todo corazón al cometido espiritual. La necesidad de que la gente escuche la palabra, la necesidad que la gente atienda la voz de Dios y que pueda cambiar. Deben salir todo predicador con toda sencillez. Aún una sola muda es
una complicación innecesaria. La segunda cosa es que la misión es una misión de fe y debe llevarse a cabo con fe. Los discípulos deben aprender a confiar en la provisión de Dios. Es una manera de comprobar si realmente han sido llamados o no y si las pretensiones de Jesús son verdaderas o no. ¿Sería Dios, usando a sus obreros, un mal patrón si no le paga lo justo a sus siervos? El asunto es, ¿somos siervos? ¿Hemos sido llamados? Por eso dice lo que le acabo de comentar. Es una manera de comprobar si realmente han sido llamados o no. La forma en que Dios sostiene. La misión requiere de los misioneros una concentración total. Deben entregarse sin distracciones. Cada posesión es una pequeña distracción. La urgencia y la trascendencia de su cometido exigían una entrega tal que dejara de lado toda consideración. Es decir, vamos con una misión y tenemos que cumplirla, y mientras menos distracciones hayan, mucho mejor. Esas son las tres cosas. Se las repito. Primero, la misión es urgente. La misión es de fe y la misión requiere concentración. Por eso el Señor hace la alusión al no detenerse mucho en el aspecto económico. Y eso nos lleva a otra pregunta: ¿cómo deben sostenerse entonces los discípulos? Los discípulos han de salir confiados en que Dios, que los manda como siervos suyos, sabrá proveer para ellos y que lo hará a través de las ofrendas voluntarias de aquellos que desean apoyarles en su ministerio. Y al decir acá esta frase, el trabajador se merece su salario, el obrero es digno de su salario, es evidente que Jesús quiere decir que aquel que los contrata como obreros suyos es el responsable de suplir para todos sus gastos y todas sus necesidades. Puesto que Jesús no especifica quién es el que da el sostenimiento al obrero, muchos comentaristas suponen que se trata de aquellos que se benefician de su ministerio. Estos son los que deben suplir las necesidades de los discípulos. Le decía un momento que el que es invitado a predicar debe saber que no tiene precio lo que va a hacer, no puede ponerle precio. Pero el que invita también debe ser consciente de la necesidad del obrero y que el obrero es digno de su salario. Entonces es una responsabilidad de los dos lados, ¿verdad? Por eso Pablo nos va a enseñar que los que siembran lo espiritual tienen derecho a cosechar lo material y que los que proclaman el evangelio tienen derecho a vivir del evangelio. Eso lo dice ya en 1 Corintios 9, 9 al 14, dice: porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en un buey cuando dijo esto? ¿No nos ha hablado a nosotros con claridad? Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano pueden esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, dice Pablo, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho para que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de este derecho, dice Pablo. Es responsabilidad entonces de aquel que convoca, de aquel que invita, también de sostener. Al final de cuentas, es Dios quien paga el salario y sostiene a sus obreros. Sí, es cierto que lo hace normalmente a través de ofrendas de sus santos, pero al final de cuentas es Dios el que sostiene. Dios suple normalmente a través de las ofrendas voluntarias de aquellos fieles que sienten el deseo de solidarizarse con los discípulos y de ayudar a sostenerlos. Esta es una realidad. Entonces ninguno queda fuera. Pero en realidad no hay contradicción alguna entre las dos instrucciones. Los matices de diferencia entre ellas pueden parecerse pequeños, pero son de suma importancia. Le explico.
En primer lugar, existe una diferencia importante entre cobrar servicios y recibir ofrendas. El uno es obligatorio, el otro es voluntario. El cobro dice, si no me pagas, no te daré mi servicio. La ofrenda dice, te daré mis servicios, me pagues o no, pero tú estás libre del Señor. Tú estás libre delante del Señor para ofrendar si así lo sientes en tu corazón. Los discípulos pues deben llevar a cabo su labor sin mirar los beneficios materiales. En segundo lugar, las dos instrucciones contemplan dos fuentes diferentes de sostenimiento, Dios o la gente. Si el obrero entonces cobra por sus servicios, los beneficiarios constituyen claramente en la fuente de ingresos, ¿verdad? En cambio, los discípulos deben mirar a Dios como aquel que suple sus necesidades, aunque lo haga a través de las ofrendas de los beneficiarios. En el caso de cobrar, el obrero trata a los beneficiarios como si fueran sus amos, y ese es el problema. A veces el pastor es tratado por la congregación como un empleado, pero no debe ser así. Es voluntario, y si no lo pueden dar o no lo quieren dar, es un asunto entre ellos y Dios, entre la congregación y Dios. Y una tercera cosa, la primera instrucción contempla la responsabilidad de los discípulos, la última, la de los que se solidarizan con el ministerio. Vuelvo y le digo, nosotros los que predicamos, los que anunciamos el evangelio, no podemos ponerle precio a nuestro trabajo, a nuestro servicio. Es Dios el que nos va a recompensar. Dios va a poner en el corazón de la congregación, de la gente, aquellas ofrendas que pueden traerle a sus siervos. Sea como sea, llámesele como le llame, el Señor se va a encargar de suplir, ¿verdad? Pero tanta responsabilidad tengo yo de predicar el evangelio sin poner precio, como aquellos que reciben la enseñanza, de poder compensar el esfuerzo, el trabajo de poder llevar la palabra del Señor de la mejor manera. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, como discípulos de Jesús debemos estar dispuestos a seguir este régimen, si las circunstancias de nuestro llamamiento así lo exigen. Es decir, hay momentos en que no podemos ver el presupuesto, en que no podemos ver todo eso, que es urgente, que hay que salir y hay que ir. Para cualquier creyente que nunca ha sabido lo que es salir por fe, en completa dependencia de Dios, debe preguntarse si se está desviando de los propósitos del Señor para su vida, porque hay cosas y hay jornadas que se comienzan por fe. Y en segundo lugar, cada una de estas instrucciones se funda en un principio de aplicación universal. 1. Los bienes espirituales nunca pueden ser comprados o vendidos. Nunca. 2. El ministro fiel siempre debe procurar desembarazarse de ataduras materiales a fin de dedicarse de corazón a su cometido espiritual. Es decir, no es lo que me dan, sino mi responsabilidad de enseñar lo que Dios quiere que me enseñe y de prepararme lo mejor que sé y que puedo para enseñar, sea que reciba o no reciba nada. Y 3, el auténtico siervo de Dios siempre lleva a cabo su misión con plena confianza en la provisión de Dios y en una relación de dependencia con Él. Es Dios el que le va a sostener. Entonces, este pasaje nos advierte, por ejemplo, con aquellas personas que quieren o hacen del evangelio un negocio, ¿verdad? Eso no es bíblico. También habla de aquellas organizaciones misioneras que a veces no permiten ir al campo porque no se tiene lo suficiente, y en algún contexto debería de detenerse dependiendo del lugar, pero también hay que enseñarle a los hermanos a caminar y a vivir en fe. Y número 3, muchos obreros cristianos que esperan ser remunerados no por Dios sino por la iglesia, se preocupan más por lo que les van a dar que por lo que ellos van a entregar, y eso no debe ser así. Entonces, todos nosotros estamos envueltos en un escenario muy importante. Vea, le resumo lo que le he tratado de enseñar en esta noche.
La misión de los 12, predicar el evangelio y respaldar la predicación del evangelio con señales milagrosas. Sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos, lo que ya les leí antes. Y estas dos cosas están unidas por la compasión. Voy a ir a predicar urgentemente porque necesitan ser alcanzados, porque tengo compasión de las almas. Y voy a pedirle al Señor señales milagrosas, no para lucirme, sino para llenar esas necesidades que no tengo otra manera de hacerlas. No soy doctor, no tengo medicina, pero puedo orar para que se sane, y eso será lo que vamos a hacer. Ese es el trabajo que nos empuja el Señor a hacer. Y luego, en el ejercicio de eso, no se puede cobrar, pero aquellos que reciben y que el Señor pone en su corazón, son responsables de apoyar, de darle ese salario digno a aquel mensajero de Dios. Es lo que el Señor nos enseña. Son principios bíblicos que debemos aprender a la luz de su palabra. La próxima semana, uno de los pastores va a continuar hablándole sobre en dónde se hospedan los 12. Pero hoy le hablé de la misión, de predicar, de respaldar por compasión, y también del sostenimiento, que es Dios el que sostiene y no el que va, el que procura el sostenimiento, básicamente. Esperamos que usted haya aprendido algo en esta oportunidad, que sea la gracia y el amor del Señor el que esté con usted guiándole a toda verdad. Y recuerde, hoy queremos orar por esas enfermedades que usted tiene. Déjeme terminar orando por eso. Le estoy hablando del Señor, pero quiero orar por las necesidades que usted tiene allá en casa. Por esas necesidades, si hay un pariente enfermo, hay alguien enfermo, algo que está estorbando el bienestar de su familia, hoy vamos a orar por eso, y de esta manera vamos a concluir. Así que acompáñeme entonces en esta oración. Bendito Dios y amado Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia. Estamos entendiendo que la misión que tú nos pones es llevar las buenas noticias de que Jesús es el Señor, que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios está acá, que su presencia es inminente, que su presencia está en medio nuestro, y que tú eres el único camino de salvación, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, y que nadie va al Padre sino por ti. Ese es nuestro mensaje. Pero esta noche, Señor, con base a lo que hemos leído, queremos interceder por las enfermedades, por las adversidades que tus hijos están pasando, aún así sean de muerte, Señor. Cualquiera que sea la necesidad, allá donde está postrado en la cama, donde está allá en el hospital, donde quiera que se encuentre el enfermo, Señor. Ahora oramos e intercedemos por ellos. Pedimos que tu mano de poder, de gracia y amor esté descendiendo, reposando sobre ellos, trayéndoles salud y vida. Que seas tú el que esté llevando ese maravilloso poder, la maravillosa gracia tuya, haciéndoles conocer la cercanía que tienes, Señor, con las familias allá en su necesidad, que tú estás ahí, y Señor, regálales ese milagro precioso de la salud. Resuelve esos problemas que parecen difíciles, y donde hay demonios, Señor, en el nombre de Jesús son echados fuera, y tú tomas control y autoridad de esa casa, de esa vida, de esa familia, en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes todo poder y toda autoridad, y tú la delegaste en tus siervos, y hoy por eso intercedemos por esas necesidades que hay allá en casa. Gracias por este tiempo que nos das para acercarnos a tu presencia. Si alguno no te conoce, que este sea un momento de que pueda abrir su corazón para conocerte más. Que esta sanidad que tú vas a obrar en la vida, en la familia de alguien, pueda ser un motivo, el mejor ejemplo de la cercanía tuya con esta familia, para que ellos puedan acercarse y conocerte más de cerca. Gracias por este tiempo. Gracias por la bendición que nos das de poder sentirnos hijos tuyos y cerca de ti. Y aquellos que somos siervos tuyos, te pido que nos des la serenidad, la prudencia, Señor, para depender de ti, la confianza, para vivir un ministerio de fe y no
vivir del ministerio como que fuera un negocio. Ayúdanos a mantenernos centrados en tu palabra. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, que tengan una excelente noche, que la paz del Señor esté con ustedes. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, desde acá de la Villa de San Juan Zacatepeques. Bendiciones para todos.